Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Me falta alguien más acá, ok. Hola, buenas tardes, maestra. Bien, Buenas ¿cómo van tardes. con la información? ¿Ya pudieron recabar algo de lo que vimos la vez pasada? No es tan fácil, maestra. En mi Sí, caso, el equipo no es sí, tan fácil, más ok. cuando ya les hablamos de estados financieros y algunas cosas. Así como que, bueno, vámonos con calma. Sí, claro, sí, por Vámonos con calma. supuesto. No es tan fácil soltar la Ajá, información. Ya se solicitó, en el caso de la empresa de servicio de mantenimiento industrial, ya la solicitamos. Yo creo que sí vamos a tener que hacer, por lo menos yo, que tengo más contacto con la empresa, voy a tener que ir. Ya no tan solo vía telefónica. Entonces hay sí. que hacer acto de presencia y Nada más mostrarles con mucho parte. cuidado y todas las precauciones, Marco, por favor. Sí, Sí, en el sentido de que hay que mostrarle parte. Por eso era importante el video que yo, de la reunión del lunes, que si lo podía subir, porque tomar algunas, captura de pantallas y mostrarles hacia dónde vamos, ¿no? ok, Entonces, sí, no sí, va a ser tan fácil, pero sí. Sí, justo por eso quise que viéramos lo de la plantilla antes. Todavía nos faltan dos temitas de esta unidad. Pero justo por eso quería mostrarles antes para que vayan preparando información, ¿no? Porque justo toma tiempo, sobre todo las de servicios, que no es tan fácil como tener 2, 3, 5, 10 productos, ¿no? Y las que tienen muchos productos, que también no es tan fácil levantar la información, ¿no? Si a lo mejor de 15 productos es mucho, es demasiado. Ya cuando hablamos, por ejemplo, de tiendas que llegan a tener hasta 3,500 productos, es una locura, ¿no? Entonces, normalmente ahí se hace por bloques, pero justo la idea era que ustedes con la plantilla vayan empezando a visualizar la información que se tiene que recabar para que vayan empezando a levantarla, ¿vale? Entonces, justo vamos a ver hoy el tema de competencia para ver cómo también podemos ahí obtener alguna información que nos sirva para hacer nuestras proyecciones o nuestras metas para elaborar el presupuesto de ventas. Y nos falta también todavía, tal vez este tema lo vamos a ver en dos clases y luego todavía nos falta el tema de control presupuestal. Entonces, más o menos eso vamos a tener, 3 clasecitas más para poder levantar o tener tiempo de ir levantando esta información. Y ya entonces sí vamos a empezar por lo menos con presupuesto de ventas para dentro de 4 clases más, ¿no? Para también tener una idea y no irnos atrasando. yo, En realidad, yo, ya que tenemos la información, ya con las plantillas es muy rápido, ¿no? Entonces, las unidades donde ya vamos a hacer la plantilla van directamente todas sobre la plantilla, ya sin presentación, nos vamos directo sobre eso y ya sobre el trabajo que vayamos haciendo. Sí, perdón, lo interrumpí. a ver, no me hables usted, por favor. Bueno, te interrumpí, Marco. Sí. Eh, es algo vaciado en la parte de competencia. ¿Ok? De la empresa que se escogió, uno de los trabajadores lo corrieron y tomó la decisión de hacer una empresa afín a los servicios que se prestan. Entonces, hay competencia entre los dos porque ambos proveedores brindan los servicios a Bimbo, a Globo, a Montepío, y pues, se conocen bien ambos. Entonces, en ocasiones prefieren reducir las ganancias con tal de quedarse con él. La cuenta. Sí, Ajá. entonces, pero lo veo como algo interesante porque hay una competencia directa cuando los dos se conocen bien. Sí, Entonces, incluso conocen la forma como trabajan, ¿no? se conocen Ajá. y Sí. va a estar interesante. Y bajo esta circunstancia, ayer, cuando platiqué con el dueño de la empresa, me dice, bueno, es que ya hablar de algunos montos está camarón, ¿no? Y luego, pero mira, esta es parte simple y sencillamente de académico. Y digo, si es necesario, pues te voy a mostrar que esta es una petición de la escuela de la materia de presupuestos y que simple y sencillamente la información será guardada, será sin algún otro fin más que generar conocimiento, y ese conocimiento que vamos a generar, pues van a generar algunas Claro. plantillas de presupuesto. Si eso lo puedes poner en así como les recuerdo que esta parte de trabajo debemos ser muy atentos, cuidadosos con la información, y ya que las empresas, algo muy sencillo que mira,
es simple y sencillamente fin educativo, yo creo que eso nos abriría más puertas, sobre todo con la Claro. contraparte, Ujú. porque sabe que la contraparte que estoy viendo a la empresa A de donde lo corrieron, entonces, pero realmente el Ah, ok. reto Ajá. sí es trabajar con las dos. Ok. Ah, está interesante. Si es que Ajá. puedo con las Si dos. es que se Bueno, puede, si es que claro. podemos, cuando dije puedo, no me refería a mí, sino de que se pueda que ambas nos den información. Ajá, sí, estaría muy bien. Pero bueno, ya ahí nos irá diciendo usted cómo va, ¿no? La idea también, incluso le platiqué la Marco, vez pasada, podemos hacerlo, algunos datos se pueden hacer estimados, ¿no? Podemos tomar simplemente los datos del último servicio que dieron. Y bueno, la idea justamente es para que la plantilla les sirva y ellos después puedan modificar ya con su información real y que les sirva, ¿no? A ellos mismos la plantilla. Pero bueno, ya iremos viendo cómo vamos haciéndolo, si con datos promedio o con datos reales, ¿no? Incluso si no le dan absolutamente todos los datos reales, pues lo hacemos nosotros con estimaciones, ¿no? Pero obviamente pues también a ellos les serviría más después la plantilla si es que ya lleva su información. Pero bueno, vamos entonces empezando a ver este, este temita que es de la competencia. Para eso vamos a elaborar algo que se llama un benchmarking. Permítanme tantito aquí. La tengo, es que no la veo para compartir acá, pero sí la tengo acá en el escritorio. No sé por qué no la veo. Acá está. Y digo, no se preocupen, pero es que siempre estoy acostumbrada a hablarles a mis alumnos de usted, aunque sean los más jóvenes, los más delgados, los más güeros, los que o tienen los 3 de edad más carreras, avanzada. los que tienen 3 carreras, los que tienen 5, los que tienen kinder, a todos siempre les hablo de usted, es como una costumbre que tengo así de hablarles de usted a todos mis estudiantes. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito sobre esto del tema de la competencia. Eh, para conocer la competencia, normalmente lo que se hace es usar fuentes de información secundaria, ¿no? Eh, experiencias personales, a veces opinión de expertos, pero lo ideal sería siempre obtenerlos de fuentes de información primaria, ¿no? Es decir, directamente de los clientes, de los proveedores, de los distribuidores, de las empresas que realizan una actividad parecida a la empresa que nosotros estamos analizando, ¿no? Pero normalmente es complicado. En algunas ocasiones, por ejemplo, se llegan a hacer intercambios entre empresas de información, ¿no? Que dice, oye, podemos hacer un acuerdo, ¿no? Tú me das tu información y yo te doy la mía. Ok, pero obviamente no se las dan así, ya digerida, organizada, ¿no? Les dicen, bueno, ok, ¿qué vamos a intercambiar? Pues a lo mejor vamos a intercambiar, nuestros estados financieros y vamos a compartir también a lo mejor, tablas de compras o de ventas, ¿no? Entonces, algunas veces se llegan a hacer acuerdos. Es difícil, ¿no? Porque es difícil que alguien acepte, pero eso es algo que, por ejemplo, se hace de forma un poco más común a nivel de empresas muy grandes. La información, les decía, pues no va completamente procesada, ¿no? Es decir, son a veces las tablas tal cual las maneja el contador y dicen, pues ahí está la información. Ahí tú, si tienes un analista que sea capaz de sacarle jugo a esa información, pues ya la hiciste. Si tus analistas no son tan buenos, pues entonces pues simplemente vas a tener un montón de datos que no te van a servir para nada, ¿no? También muchas veces por eso justo se da el famoso espionaje industrial, ¿no? Que es no solamente a nivel, por ejemplo, de patentes, de diseño, de maquinaria o equipo, sino que también se da a veces a partir justamente de información financiera. No por nada, ¿no? Se hacen estas películas también del agente 007 por ¿no?
espionaje, que muchas veces es espionaje industrial, porque efectivamente no tener información de la competencia nos sirve mucho, pero es difícil obtenerla. ¿Qué cosas podemos obtener o nos serviría obtener como información de la competencia? Bueno, pues por ejemplo nos va a servir el tipo de producto, tipos de productos que tienen, las unidades de venta, es decir, cómo venden sus productos, si tienen solamente, por ejemplo, por empaques, por paquetes, por servicios integrados, ¿no? Si a lo mejor el servicio además lleva un servicio de postventa, es decir, cómo se ofrece ese producto, cómo se le otorga directamente al cliente. Por supuesto, los precios, ¿no? A lo mejor los precios es un poco más sencillo obtenerlo en el mercado, pero muchas veces también las empresas tienen precios diferenciados, ¿no? Ah, pues a mis pequeños clientes, a los medianos, a los grandes. O por volumen de compra, ¿no? Si me compran tanto, si me compran tanto y si me compran tanto. Puede ser que también tengan, por ejemplo, en ciertos periodos del año, descuentos, rebajas o ofertas, y entonces también eso es parte de la política de ventas. También se puede obtener a veces en el mercado, pero a veces también se tienen como listados, ¿no? Y es información, pues, privada o privilegiada. También nos sirve, por ejemplo, conocer diferencias en la presentación del empaque, el área geográfica, distribución, el tipo de expendio, ¿no? Dónde se venden, cuáles son estos canales de distribución donde pueden hacer llegar a los clientes estos productos o servicios, los costos de producción y los costos de comercialización, que es lo más difícil de obtener, ¿no? De la competencia. Eso sí es una super hazaña el conseguirlos. Y si se logran conseguir, pues eso nos ayuda mucho, ¿no? Esto sobre todo es con lo que les digo que a veces se hacen los intercambios de información. Y a veces también podemos obtenerlos, por ejemplo, para proyectos de inversión, nosotros lo hemos hecho vía cliente simulado, ¿no? Entonces, no podemos obtener todos, pero sí se logra obtener algo de información. Entonces, pues justamente depende pues de la forma o de la sagacidad que tenga el analista para recabar esta información. Bueno, vámonos, en vez de ver las instrucciones, vamos directamente sobre la tabla. Una vez que nosotros ya sabemos qué información es relevante, ¿no? Puede ser que no necesariamente toda esa información es relevante, vamos eligiendo que sí, que no, y también qué información sí podemos obtener, ¿no? Muchas veces, y ahora, por ejemplo, que tenemos ya este acceso a las redes sociales, muchas veces ahí en la publicidad que ofrecen las empresas, podemos obtener también algunos de estos datos. Por ejemplo, cuando ustedes abren en Google o en Google Maps, que están buscando algún lugar cercano, ¿no? Que hay, no sé si quieren de un restaurante, ¿cuáles son los restaurantes cercanos que hay? Le damos clic en las opciones y nos pueden dar una lista de restaurantes, por ejemplo. Si entramos ahí a los restaurantes, nos va a dar además información sobre, por ejemplo, inclusive si están disponibles los menús, cuáles son los horarios que abren, cuánto cuesta en promedio una comida ahí, por ejemplo. Entonces, también nos podemos ayudar de ese tipo de información. O muchas veces en la publicidad que hacen en Instagram o en Facebook, colocan ahí, por ejemplo, los precios, sobre todo, o paquetes. Entonces, también de ahí podemos obtener información. Si también, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Marco, ¿no? Tenemos ahí la opción de inclusive consultar a alguien que ya haya sido cliente, le podemos preguntar también, ¿no? Oye, ¿y cuánto te costó esto que te hicieron aquí, no? Suponiendo que llegamos y vemos que ahí hay algo parecido a un producto o que les dieron un servicio parecido al nuestro, podemos preguntarles, bueno, ¿y cuánto te costó? ¿Cómo te dio, no? Entonces, ahí, bueno, es justamente el tratar de desarrollar habilidades para obtener esta información. Una vez que ya tenemos información que nos puede servir, entonces se elabora algo que se llama un benchmarking. Un benchmarking son como parámetros de comparación. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar esa información que podemos obtener de nuestra competencia más cercana. Hay diferentes tipos de competencias, ¿no? Por ejemplo,
tenemos competencia que puede ser dentro del mismo tipo de servicio, pero que no es nuestra competencia directa. Supongamos, por ejemplo, esto de los servicios veterinarios, ¿no? No es lo mismo una competencia, un hospital veterinario con una tienda de mascotas, aunque en ambas podemos comprar a lo mejor alimento para perros. Si lo que nosotros estamos investigando es el alimento para perros, bueno, pues sí podríamos comparar, ¿no? A los precios, cantidades, calidades que venden en una veterinaria con la que venden en una tienda de mascota. Pero si lo que buscamos es el servicio global, pues en la tienda de mascotas no nos van a dar necesariamente, por ejemplo, el servicio de estética, no nos van a dar, por ejemplo, el servicio de cirugías, ¿no? O de consulta. Entonces, hay que identificar muy bien primero quién es esa competencia directa. Ahí, por ejemplo, Marco ya tiene un súper avance porque ya tiene o sea, conoce a una competencia directa, entonces, por lo menos ahí ya conoce a uno. Sería conveniente además que buscaran algún otro, ¿no? Como para tener por lo menos 3. Estos benchmarking se pueden hacer tan amplios como sea necesario. Muchas veces, por ejemplo, si es que es un negocio que es eminentemente local, es decir, que la competencia se va a encontrar localmente cercana, geográficamente cercana, ¿no? Entonces, inclusive se puede hacer tan largo como colocar un radio o un área de influencia alrededor de donde nosotros estamos y detectar todos los negocios que hay ahí, que sean competencia directa, y entonces tendremos un benchmarking tan largo como el número de establecimientos que sean nuestra competencia directa, ¿no? Esto sucede mucho, por ejemplo, para proyectos donde la población o el cliente que nosotros vamos a conseguir va a ser o va a elegirnos por estas características geográficas, ¿no? Por ejemplo, ahorita pienso justo en un estudio de mercado que hicimos para tienda de mascotas, ¿no? Y que decía, bueno, vamos a analizar el alimento que consumen, dónde lo compran, ¿no? ¿Quiénes son los clientes? Y se dieron cuenta justamente que eran sobre todo los clientes cercanos de la colonia, alrededor de 3 colonias máximo alrededor, y que dependía mucho de la distancia caminando que estaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, pues la competencia directa, aunque a lo mejor se pueda comprar el alimento más barato en la central de abastos, o aunque a lo mejor el alimento más exclusivo, más preciso, lo pueden encontrar también, por ejemplo, en tiendas grandes como Petco, como Laika, creo que fue otro que mencionaron. En realidad no son nuestra competencia directa porque no están en la cercanía. Entonces, las personas, a pesar de que exista un Petco, que es una empresa grande, conocida, bla, 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 iban a preferir por la cercanía el comprar sus alimentos en un lugar cercano. Entonces, decían, bueno, si nos conviene el integrar algunos tipos de alimentos exclusivos o de alta gama les llamaban ellos, porque sí tenemos clientes que podrían comprarlo y que sí nos preferirían por estar cerca en lugar de desplazarse hasta esa tienda, ¿no? Entonces, justo hay que identificar esa competencia directa, cuáles son sus características para que realmente sea directa. Ah, no, pues es que ofrecen también un servicio de traje a la medida, así como nosotros lo ofrecemos, ¿no? Y depende también de que puedan tener en el tiempo que más o menos nosotros ofrecemos nuestro servicio, ¿no? Sobre todo se determina por el tiempo. Ah, bueno, pues entonces ahí sí a lo mejor no necesariamente tienen que estar cercanos geográficamente, puede ser que estén localizados incluso a distancias más grandes, siempre y cuando ofrezcan el trabajo en el mismo tiempo y con el mismo tipo de ¿cómo se llama? De materiales que yo ofrezco, ¿no? Entonces, lo primerito es eso, identificar realmente quién es la competencia directa. También, por ejemplo, si hablamos, no sé, de clases de idiomas, pues también tiene mucho que ver que esté en la cercanía de las personas, ¿no? Inclusive hay como mayor disposición a desplazarse, no tiene que ser tan local, pero sí, por ejemplo, alguien que vive en la Ciudad de México, pues no se va a ir a estudiar idiomas a Tlaxcala o a Puebla, ¿no? Mientras que, por ejemplo, si hablamos de clases de idioma vía Zoom, ¿no? A distancia,
Ahí seguramente sí podríamos encontrar gente de Monterrey, de Baja California, de Yucatán, que puedan interesarse en tomar esas clases en línea, ¿no? Entonces, hay diferentes determinantes de cuál es esa competencia y nosotros lo que tenemos que identificar quién es esa competencia directa. Van a buscar entonces por lo menos 2 competidores, ¿no? Más nosotros, ¿no? Para poder hacer esta comparación en el benchmarking. ¿Por qué por lo menos deben de ser 3? Pues justo porque aquí vamos a calcular un precio promedio, ¿no? No nos sirve gran cosa calcular un precio promedio de 2 competidores nada más, porque entonces no estaríamos considerando realmente un mercado que podría ser nuestra competencia. Entonces, si yo lo doy muy caro y él lo da muy barato, pues entonces ya nuestro promedio no alcanza a ninguno de los dos, ¿no? En ninguno de los dos, porque justo yo soy el que da más barato y él el que da más caro. Entonces, por lo menos deben de ser 2 competidores más la empresa que yo voy a estar analizando. Aquí, por ejemplo, vamos a incluir que algunos datos útiles para analizarlo son, uno, las unidades usuales en que se compra, por ejemplo, la mercancía. También puede ser una unidad usual en un servicio. ¿Cómo lo identificamos en un servicio? Bueno, si se otorga el servicio, por ejemplo, por hora, si se otorga el servicio por proyecto, si se otorga el servicio por producto. Nosotros vamos a identificar cuál sería esa unidad usual. Después vamos a incluir los precios al consumidor históricos, si es que podemos encontrarlos o los tenemos disponibles. ¿Cuáles serían esos precios que se han dado de forma histórica? Para eso sirve mucho, por ejemplo, el preguntarle a alguien que observamos que ya tiene, que se le dio el mismo servicio, si es algún cliente de nosotros, quién le dio anteriormente el servicio y cuánto le cobró en aquella época, ¿no? Y decir, bueno, pues hace 1 año, hace 2 años, hace 6 meses, y eso nos puede ayudar. Si no se consigue, bueno, pues ni modo, tendremos que usar la información que sí consigamos. Vamos a incluir también, por ejemplo, los precios. Por eso es importante aquí colocar la unidad, ¿no? Cuando hablamos de un producto, a lo mejor es mucho más fácil sacar un precio promedio porque decimos, pues es no sé, producen chamarras, entonces ya sabemos que la unidad usual será pieza, ¿no? Una pieza, una chamarra. Entonces, podemos calcular muy fácilmente el precio promedio de la chamarra que vendo yo, más la chamarra que vende otro competidor y la otra chamarra que vende otro competidor. Pero cuando hablamos de servicios, pues no vamos a tener como tal un precio promedio que tenga exactamente las mismas características. Por eso lo vamos a hacer por unidad, ¿no? Entonces, si nosotros identificamos que el servicio se da por horas, entonces nuestra unidad usual serán horas y el precio promedio lo calcularemos, el precio promedio del servicio por hora. Si es a lo mejor por paquete o, por ejemplo, en el caso de las escuelas, que es por horas efectivas de clase, bueno, pues ya diremos ahí 10 horas de clase y entonces calcularemos para todos cuál es ese precio por 10 horas de clase, aunque no todos tengan sus cursos, por ejemplo, de idiomas de 10 horas, ¿no? Pero eso es lo que nos va a permitir hacer la comparación. Una vez que ya tenemos entonces el cálculo de esos precios promedio, bueno, de esos precios de los competidores, vamos a sacar el precio promedio. En este caso, por ejemplo, tenemos que el producto del competidor A es 70, el del B 100 y el del C 150. Entonces hacemos un promedio simple. Sumamos los precios de venta, acuérdense, es de la unidad usual, no necesariamente de un solo servicio, sino de la unidad usual. La sumatoria pues serían ahí 320 y eso lo dividimos entre 3. El precio promedio será de 106 pesos. Una vez que ya tenemos ese precio promedio, sobre todo nos vamos a fijar entonces para levantar información de los que se encuentran fuera de la media. Porque entonces ahí vamos a encontrar cuáles son esas características que los hacen diferente y que les hacen a lo mejor que tengan una mayor cuota de mercado o una preferencia en los clientes que compran ese producto o ese servicio. Y vamos a integrar otra información. Aquí, por ejemplo,
vamos a describir cuáles son esos que están fuera de la media, ¿no? Ah, pues tenemos aquí a lo mejor el que está fuera de la media es este, el que es más caro. Hay que escribir por qué es más caro. Ah, pues porque además de que venden el producto, tienen un servicio postventa, o el producto está hecho con estos materiales que son de una calidad más alta que lo que encontramos en promedio en el mercado, o porque el servicio además lleva una garantía de reintegro, ¿no? En caso de no satisfacción. Es decir, vamos a describir por qué sale de la media, qué los hace diferente, cuál es su diferenciador. Vamos a colocar también, por ejemplo, diferencias en la presentación o empaque, cuando hablamos de un producto, por supuesto, ¿no? Eso puede ser también una cuestión que hace que puedan ofrecer un producto más caro, aunque sea el mismo producto, simplemente porque el diseño o la presentación o cómo se ve es diferente, ¿no? Es un material a lo mejor más vistoso o solamente el empaque es un material de mayor calidad, no necesariamente el producto. Vamos a colocar entonces dónde se encuentra geográficamente o cuál es su área de influencia geográfica. Por eso es importante determinar desde el principio quién es nuestra competencia directa, ¿no? Si sí es un determinante dónde se encuentran geográficamente, pues entonces aquí tendremos que colocarlo, ¿no? Pues se encuentra a lo mejor a 50 metros de distancia de donde está la empresa actual. O, bueno, pues somos solamente 3 que damos el servicio en el país. Uno se encuentra en Monterrey, otro en Guadalajara y otro en Ciudad de México. Y no depende del área geográfica la decisión de si se adquiere ahí el producto o el servicio, sino de la calidad o qué sé yo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a anotar si es un determinante como tal. Si podemos conseguir costos de producción, ¿no? Por lo menos que sea a lo mejor del producto principal o del servicio principal, estaría genial, ¿no? Si no se obtiene, bueno, lo dejamos ahí. Si no colocamos nada más el nuestro. Y vamos a analizar entonces en esos precios promedio cuánto estarían ellos obteniendo de ganancia, ¿no? Como márgenes de ganancia a partir de nuestros costos de producción. Eso nada más es para darnos una idea, ¿no? Y ahí podemos pensar en este caso, por ejemplo, de Marco, ¿no? Ah, pues muchas veces castigan el precio final, ¿no? Nos decía, con tal de ganar el cliente. Entonces, ahí también nosotros podemos calcular, bueno, suponiendo que tuvieran ellos más o menos nuestros mismos costos de producción, ¿hasta dónde pueden ellos castigar el precio? ¿No? También para definir hasta dónde nosotros podríamos dar un descuento, una oferta, una promoción, pero también sobre todo que esté sobre nuestros costos de producción, ¿no? Nunca jamás por debajo de nuestros costos de producción. Otro diferenciador puede ser, por ejemplo, cuáles son esos canales y costos de distribución. Ah, pues es que es venta directa, ¿no? Las personas directamente van a ofrecer el servicio o no. Como tal, se ofrece a través de publicidad los servicios y ahí se colocan los números de teléfono de las empresas. Entonces el cliente contacta directamente. Pero puede ser que en otra empresa no, que en otra empresa sí andan ofreciendo los servicios en este tipo de establecimientos. Entonces hay que tratar de investigar cuáles son esos canales y costos de distribución. A lo mejor hay alguna que además participe en ferias, ¿no? O una que a lo mejor participa en compras públicas. Entonces hay que también tratar de analizar eso, si podemos obtener esa información, ¿no? ¿Dónde encuentran los clientes, los servicios de estas otras empresas, de la nuestra, por supuesto, y de las otras empresas, como para también tratar de analizar cuáles podrían ser nuevas vías de distribución o de publicidad para nuestra empresa para mejorar esa comunicación que se tiene con los posibles clientes, con los clientes potenciales. Colocar también esto de los márgenes de ingreso y márgenes de ganancia, ¿no? Ambos, los que se puedan conseguir. A veces no se consiguen unos, a veces se consiguen otros. Aquí vamos a ver cuál es el que podríamos conseguir. Y eso sí sería algo importante, tratar de obtenerlo. Mientras más pequeños son los negocios o más alta es la competencia que hay en el mercado, es más difícil determinar las cuotas de mercado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un servicio que se ofrece en la Ciudad de México
del cual hay 3.500 establecimientos según INEGI, ¿no? Entonces, pues es muy difícil determinar cuál es la cuota de mercado que cada uno de ellos tiene, ¿no? Porque son muchísimos, ¿no? Entonces, en realidad incluso seguramente la cuota de mercado o la fortaleza de la marca no van a ser un determinante porque se observa en la cantidad de competencia que hay, ¿no? Si a lo mejor al contrario son pocos los que ofrecen ese servicio, no son 10, son 20, son 3, inclusive son 40, bueno, a lo mejor ahí sí podemos identificar cuál es esa cuota de mercado que hay. Esta información, por ejemplo, de los canales, costos, cuota de mercado, márgenes, a veces se consigue incluso en las cámaras de comercio. Si es que es una actividad económica que tiende, por ejemplo, a necesitar, ¿no? Eso, la pertenencia a alguna red, algún grupo, ahí también a veces se puede conseguir estudios de mercado, donde nos dan esta información. También están, por ejemplo, como información secundaria, tenemos algunas revistas, ¿no? Por ejemplo, en la revista Entrepreneur, normalmente hacen estudios de mercado y publican la información. También a veces encontramos algunos estudios de mercado disponibles en la red. Entonces, si no es de importancia o de influencia local la competencia, podemos usar también esa información secundaria. Obviamente no va a ser tan precisa las fuentes de información secundaria como las fuentes de información primaria, ¿no? Si tenemos incluso, por ejemplo, acceso a algunos clientes que nos pudieran hablar de su experiencia, bueno, pues también sería muy útil el tener esa información, ¿no? Porque ahí podemos encontrar cuestiones como, por ejemplo, problemas con la competencia, que también podría ser un determinante aquí en nuestro benchmark. Ahí tendríamos entonces, por ejemplo, ¿no? Problemas con la competencia, pues tenemos acceso a algunos clientes y ya nos dijeron que a lo mejor no quedaron completamente conformes con el servicio porque al año empezó a tener ya problemas el producto o el servicio, ¿no? Porque a lo mejor les dieron un precio inicial y al final terminó siendo otro precio. Entonces, ahí podemos obtener información de forma cualitativa directamente de algunos clientes y esa información nos serviría mucho para establecer justamente nuestras políticas de venta y con esta información poder hacer una propuesta de cuál es nuestra proyección de ventas, ¿no? ¿Para qué nos va a servir esto? Pues justo para juntar información suficiente para poder determinar cuánto podría proyectarse, cuánto podría crecer nuestras ventas. Entonces, esto les va a quedar de tareita que hagan su benchmarking. No tienen que ser necesariamente estos mismos determinantes, porque obviamente para el tipo de negocio que ustedes tienen, pueden tener algunos de aquí que no son relevantes, ¿no? Entonces los quitamos sin problema y agregamos los que sí son determinantes para su tipo de mercado. A ver, por ejemplo, coméntenme cuáles serían los aspectos que sí son importantes para la competencia del tipo de empresa en el que ustedes van a analizar. ¿Cómo, lo puede volver a repetir, maestra? Ajá. ¿Cuáles serían esa información que determina la competencia? Los aspectos que determinan que haya competencia o no con algún otro negocio. ¿Podría ser el servicio que prestan? El tiempo en el que se efectuó el servicio. Ok, pero díganmelo específicamente para la empresa que ustedes están analizando. ¿Cuál es la empresa, Sergio? La de servicios de mantenimiento, profesora. Ok, servicios de mantenimiento. Ok, el tiempo, sí, por supuesto, ¿no? Ahí, sin duda, ese es un factor determinante. ¿Cuánto se tardaron, no? ¿Cuánto se tardan en ofrecer el servicio? Ok. Paola, en el caso de usted. Es la misma empresa, maestra. Ajá. ¿Y cuál podría ser otro determinante? Que ya tenemos clientes, o sea que hay que saber aprovecharlos, no descuidarlos para no dar oportunidad a que otra empresa se los lleve. Ok, exactamente, podría ser el mantener o cómo se retienen a los clientes que ya Darles un buen se les vende servicio. el servicio, ¿no? Ajá, ok, porque aparte, justo en ese tipo de negocio,
no es solamente el servicio de una vez, ¿no? Sino que además va a ser constante, que es mantenimiento. Ok, muy bien. A ver, chicos, en las otras empresas, platíquenme. Por ejemplo, profesora, la mía es una empresa de plásticos. ¿Podría ser el tipo de material Ok, por con el que ejemplo, se realizan? el tipo de material o la calidad del material, ¿no? Con la que eso sin duda, ¿no? Podría ser un factor de decisión de las personas, elijo este o elijo este otro. Ok. ¿En las otras empresas, chicos? Por ejemplo, en el caso de la herrería, sería el material por las estructuras y el buen servicio que se les esté dando, porque así va uno recomendando pues sí, a la herrería, ¿no? Ok, pero ahí, por ejemplo, tendríamos que desglosar a qué nos referimos con buen servicio. Ajá. Por ejemplo, en la colocación, que cuando uno va a hacer el trabajo, hay veces que los herreros dejan muy sucio, o sea, recogen la atención que se les da, que tenga garantía el trabajo. Ok, listo. Entonces, justo, ¿no? Al definir eso, ya podemos también cuantificarlo, ¿no? Es decir, si ya sabemos que es, uno, si se deja limpio o no se deja limpio al terminar el trabajo, ¿no? Dos, que si tienen duda, ¿no? O si requieren a lo mejor un cambio, o si hay algo que no comprendieron, que haya quien les explique, ¿no? Les explique tanto cuando se les hace el presupuesto como cuando se va a colocar, ¿no? Entonces, eso a lo mejor también podría ser, ¿no? El que el cliente pueda resolver sus dudas y pueda tener claro qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer, ¿no? Ok, pero hay que entonces ponerle, porque decir buen servicio para su empresa, buen servicio puede significar una cosa y para el otro competidor, buen servicio puede significar otra cosa, ¿no? Y para el cliente, buen servicio puede significar otra cosa más. Entonces, justo por eso hay que ponerle nombre y apellido, es decir, hay que especificar a qué nos referimos y tratar de identificar cuál es la experiencia del cliente con la otra competencia, ¿no? No, pues es que si hay alguna competencia que no deja completamente limpio, ¿no? O depende de los trabajadores, si ellos dejan o no dejan limpio del trabajador directo, ¿no? Del trabajador que coloca o del trabajador que rompe la estructura inicial, no lo sé. Entonces hay que tratar ahí de ser muy específico. Colocarla si es relevante, tratar de conseguir información, ¿no? De cuál es la situación en otros casos y cómo se llama, e identificarlo. También otra de las ventajas que tenemos, por ejemplo, con esto de las páginas de Instagram y de Face, es que muchas veces ahí la gente coloca su opinión, ¿no? Abre la página, a lo mejor su página de Face o de Instagram, ¿no? El negocio, y ahí podemos identificar también opiniones, ¿no? Lo mismo en la información de Google, cuando abrimos así un negocio, también ahí nos pone, ¿no? Lo de las famosas estrellitas, ¿no? De excelente servicio. Y ahí la gente también pone sus opiniones. Pues sí está rico, pero te atienden muy mal, ¿no? Pues me pusieron, no sé, me arreglaron el carro, pero cuando me lo entregaron estaba rayado, ¿no? O estaba sucio. Entonces, ahí también podemos obtener información extra sobre cuál es esa satisfacción de los clientes. Entonces, si la competencia tiene como tal una página o está registrado por lo menos en Google, podemos obtener esa información directamente de los clientes sin necesidad de buscarlos directamente, ¿no? Lo podemos obtener como fuente secundaria. Ok, las demás empresas, chicos, ¿qué otras cuestiones serían determinantes? Yo creo que, por ejemplo, en el nuestro, dar como buenas ofertas o promociones de acuerdo a las casas, porque no ve que está enfocado en pues presentar casas, ayudar a vender casas a propietarios y así, sería como tener buenas ofertas de acuerdo al estudio de mercado de la zona o así. Ok, exactamente, ¿no? Por ejemplo, eso también sirve para muchas empresas. ¿Qué ofrecen, no? ¿Cuáles son sus políticas de venta? Además del producto, se ofrecen algo más, un descuento, una promoción, producto adicional, ¿no? Es decir, identificar específicamente qué es lo que hace que las personas se decidan por nuestro negocio o se decidan por otro, ¿no? Ok, muy bien.
¿Alguna otra idea, chicos, de algo que puede ser determinante para su negocio? Bueno, para el mío también podría ser el hecho de que también como lo de las casas, ¿no? Tener un diseño actual, estar actualizado de acuerdo a las tendencias de diseño de interiores, se podría decir. Ajá. Porque yo creo que normalmente la gente pues busca una casa bonita, que se vea cool. Entonces yo siento que en esa parte estaría padre que de acuerdo a, o sea, que estemos como en tendencia. Ok. En cuanto a diseño. Ajá, ok. Justo para lo que sirve este asunto del benchmark, además de identificarnos si tenemos datos cuantitativos como el precio, costos y eso, nos va a servir para tener claro cuáles son los diferenciadores, ¿no? Y si alguno de esos falta en la empresa, nosotros lo podemos proponer, ¿no? Obviamente quien lo decidirá pues es el propietario, pero sí le podemos decir, mira, es que un determinante muy, muy importante es el diseño, ¿no? Entonces ya dirá, bueno, pues entonces hay que hacer más notorio, ¿no? Cuando nosotros vamos y ofrecemos nuestro producto o servicio, hay que hacer más notorio ese diseño. Y bueno, una vez que ya tenemos idea de cuáles son esas cuestiones que son relevantes para nuestra empresa, pues entonces lo que toca es hacer una planeación de las ventas para poder determinar cuantitativamente cuánto podríamos alcanzar. Si nosotros tenemos datos como la cuota de mercado, pues ya con eso podemos saber si podemos crecer o no, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, también un histórico de precios de nosotros y de algún otro competidor o así general, pues también ya nos da una idea de cuánto podemos crecer. Pero bueno, la idea justamente de ese análisis de la competencia es poder tener información que nos sirva para poder planificar nuestras ventas, ¿no? Particularmente para planificar las ventas vamos a usar dos tipos de planes. El plan que es a corto plazo, que va a incluir cuestiones como cómo se organiza la empresa, ¿no? El producto, el tiempo, el volumen anual en unidades que se pueden vender o que se vendieron el año pasado y que se pueden vender este año, las adicionales, los ingresos como tal en cifras monetarias, eso es lo que haremos al momento de elaborar el presupuesto de ventas, así como si existe a lo mejor algún tipo de subdivisión de las ventas en la organización. En el caso del de largo plazo, lo que busca es elaborar un plan que nos pueda decir cómo tendríamos que estar incrementando o a qué ritmo o a qué tasa nuestras ventas para poder entonces desarrollar algunas herramientas adicionales como si se requiere o no un plan de promoción, si se requiere publicidad, si se requiere mantener muy vigilados nuestros gastos de venta. Por ejemplo, en el caso de Marco, yo creo que ahí eso sería muy relevante, ¿no? Mantener muy bien el plan de gastos de venta, sobre todo porque se compite ahí por el precio, ¿no? Si además se tiene que elaborar un plan de distribución que modifique cómo lo hacíamos de forma tradicional, porque eso nos podría ayudar a tener un porcentaje más de crecimiento de las ventas. Se elabora también entonces como tal una propuesta financiera, porque obviamente todas las empresas van a buscar, ¿no? Un objetivo financiero. Si ya tenemos 1 millón de ventas, bueno, para el siguiente año pues queremos 1,010,000, 1,030,000, 1,300,000 más, ¿no? Entonces, lo que vamos a buscar es, uno, que se puedan incrementar las ventas y dos, sobre todo que con ese incremento de ventas vaya también un incremento del rendimiento, ¿no? Es decir, de las utilidades, no solamente las ventas, porque puede ser que efectivamente se incrementan las ventas, pero si eso implica que van a crecer, por ejemplo, nuestros costos y gastos fijos, pues eso va a implicar que pues, sí vamos a vender más, pero no necesariamente vamos a lograr incrementar tanto las utilidades. Entonces, hay que establecer algunos objetivos, proponerlos, ¿no? Especificarlos, pero que tengan justamente congruencia con las capacidades de la empresa y con lo que nos puede permitir el mercado.
Muchas veces también podemos encontrar, por ejemplo, o hacer la búsqueda de cuánto se espera que crezca ese tipo de negocios en la economía en general. Por eso les comentaba yo cuando presentaron que buscaran su clave CIAN, porque también con la clave CIAN nosotros podemos buscar en INEGI cuánto se espera, por ejemplo, o cuál ha sido el crecimiento en los últimos 3, 5 años de esa actividad económica. Podemos buscar también en estas revistas que hacen estudios de mercado cuánto se planea que crezca el sector para el siguiente año, ¿no? Por ejemplo, ahorita que se habla de la recuperación COVID, ¿cuánto se podría esperar que crezca? ¿Qué queremos entonces lograr con ese plan de ventas? Uno, pues que haya una clara dirección sobre los ingresos futuros que se esperan, ¿no? Que se elabore una estrategia desde la dirección de cómo se va a alcanzar, que se asignen las responsabilidades a los diferentes departamentos, pero ya claramente en qué productos, en cuánto tiempo, en cuántas unidades nuevas, ¿no? Se quiere incrementar esas ventas y sobre todo, pues también decidir si va a haber cambios en los esfuerzos operativos o los que tenemos actualmente hacia dónde se van a dirigir. ¿Qué tenemos que analizar para eso? Pues el mercado. ¿Cómo analizamos el mercado? Pues para eso justamente es el benchmarking que tenemos. ¿Qué más se puede analizar? ¿Cuáles son las políticas? Las políticas de la empresa como tal son las guías y podemos tener, por ejemplo, una política de compras, una política de ventas, una política en cuanto a publicidad, es decir, ¿cuáles son las políticas que hasta ahora ha tenido la empresa? Puede ser que haya empresas que sí las tienen muy claras, ya definidas, y puede ser empresas que no. Entonces, por lo menos ahí sí podríamos hacer alguna propuesta a que sí establezcan políticas de compra y de venta que sean muy claras para que justamente ellos siempre actúen con esa dirección. Y también, por ejemplo, y que va dentro de las políticas de venta, establecer si hay algún tipo de programa o políticas específicas en materia de devoluciones, rebajas y descuentos sobre venta, ¿no? Esta parte es sumamente importante porque eso va a modificar los ingresos que nosotros podemos obtener, ¿no? No deben de ser ni tan costosos, es decir, no deben de reducir tanto los ingresos como para que además estemos castigando los costos de la empresa, pero sí hay que incluirlos, ¿no? Para tener también claro como política en qué casos se pueden hacer devoluciones, en qué casos podemos ofrecer rebajas, en qué casos se les puede hacer un descuento, inclusive, por ejemplo, si hay devoluciones, en qué casos sí se van a aceptar y en qué casos no, para que todos los que ofrecen el producto o el servicio pues tenga claro cuándo sí y cuándo no aplica. Y bueno, eso sería como para poder elaborar nuestra política de ventas. La siguiente sesión, entonces, continuamos con esto. Vayan ustedes pensando y también redactando en un documento si es que existen estos planes, ¿no?, de venta, y si no existen, cuáles son los que ustedes podrían proponer que se podrían integrar justamente para tener definido qué es lo que vamos a hacer al momento de hacer esta proyección del presupuesto de ventas, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos? No, todo claro. ¿Vamos bien? ¿Todo clarito? Sí. Ok, va que va. Nada más se puede subir la tarea el video del lunes, ¿no? Sí, ahora que sí, había pedido. Sí, mañana sin falta les subo ya todo lo que tenemos pendiente para que ya lo tengan ahí disponible, ¿vale? Y bueno, lo mismo, esta información, si recaban información para la parte de la empresa, ¿no? En el benchmark, lo mismo, hay que asegurarles a los empresarios que solamente es con fines académicos y que esa información además se le va a entregar a él ya de forma ordenada para que ellos puedan también ver su benchmark, ¿no? Es más, se les va a entregar la información que ustedes puedan investigar de la competencia directa, y que no se le va a dar ningún uso, pues con fines de lucro, o no se le va a pasar a la competencia esta información que se obtenga de ellos, ¿vale? ¿Ok? Eso es importante. ¿Va que va, chicos? Sí, profesora. Listo, va que va. Entonces, que tengan linda tarde y de tareita pues se queda esto, que vayan elaborando también su benchmark. Profesora, ¿a mí me regalan los minutos? Sí, claro, Paola. Que tengan linda tarde, chicos. Cuídense mucho.
Hasta luego. Gracias, Hasta luego, profesora. profesora. Hasta luego. luego. Que tenga buena tarde, Uriel. Por ejemplo, bueno, mi compañero y yo hicimos un cronograma, pero nuestras Ok. tareas no abarcan más tiempo de que sea 4 semanas. Sí, Ok. ajá, Por ahora lo sí pronto que está bien, ¿no? Porque justamente lo que vamos a ir registrando primero o para lo que vamos a usar este cronograma es para poder determinar esto del trabajo por hora, de los precios de los productos, de los costos. Pero a medida que vayamos ampliando el presupuesto, las partes del presupuesto, seguramente también va a crecer, sobre todo con las proyecciones que vamos a hacer. sí, porque por ejemplo, nosotros pusimos que un montaje del molde puede tardar de 3 a 6 horas. ¿Ok? El Ajá, proceso de inyección y salida de piezas de 1 semana a 3, más o menos, ajá, y rebabear las piezas de 2 a 4 días. ok. Ajá, sí, pues es una semana, ¿no? El proceso de producción como tal. Ajá, Ok, está bien así, para determinar entonces, ahí lo que vamos a hacer entonces es determinar cuántas personas intervienen en esas diferentes partes del proceso y cuánto se les supuestamente, paga, por ejemplo, por jornada. supuestamente nosotros habíamos hecho el cálculo, bueno, la empresa tiene Ajá, 95 trabajadores y ok, se trabaja en 3 turnos, ajá, en lo que nosotros habíamos investigado. ok, hay que Y, calcular por jornada y ya que tenemos por jornada, entonces lo podemos calcular por hora. Ujú. ajá, y ve que supuestamente nos había pedido, ay, no, que investigara